Dando continuación a nuestra unidad 2 de los fundamentos de las acciones del sector público, la asignación de recursos y equidad, le vamos a dedicar en esta segunda parte a los temas relacionados con la distribución del ingreso. En este sentido, ya lo veníamos diciendo con anterioridad cuando hablábamos de situaciones óptimas, que un óptimo, sobre todo lo que ya vimos, un óptimo en el sentido paretiano o en el sentido de Pareto, no implica una distribución justa del ingreso. Por lo tanto, vamos a ver algunos diferentes criterios con respecto a la distribución del ingreso. En este sentido, parece importante poner en relieve también lo que ya de alguna manera nosotros habíamos planteado en su momento como definición de economía. Para la ortodoxia, la economía es la ciencia de la escasez y de alguna manera se encuentran muchas definiciones del tipo que la ciencia social que estudia la manera de administrar recursos escasos para poder satisfacer necesidades que son siempre inalcanzables. Entonces, es en esta relación relativa entre recursos escasos y necesidades ilimitadas aparece este concepto de escasez. Acá una primera reflexión es, si nosotros pensamos en los recursos, que los recursos no es otra cosa que los factores productivos, es bastante difícil en poder sostener esto de recursos escasos para necesidades ilimitadas, en el sentido que estos factores productivos dentro del modo de producción capitalista muchas veces o la mayoría de las veces se encuentran ociosos. Así vemos que siempre hay tasas de desocupación, a veces en los mejores de los casos friccionales, pero muchas veces estructurales. ¿Y cómo puede ser entonces que no se empleen esos factores productivos si todavía las necesidades no están satisfechas? Bueno, la respuesta es que el modo de producción capitalista lo que busca es la acumulación de capital y obviamente el fin último o el fin último de la clase hegemónica es poder mantener altas tasas de ganancias. Por eso nosotros ya anteriormente dimos algunas definiciones de economía política y bueno, acá acercamos alguna otra, está ensayada por Alfredo Zayat en su libro Economía a Contramano, que dice que la economía es el estudio de cómo la sociedad moviliza la totalidad de sus recursos para mejorar el nivel de vida de toda la población. Es decir, que la economía interviene en la disputa por el poder y en el cómo se distribuye la riqueza. Es así que en la medida que nosotros podemos movilizar realmente la totalidad de los recursos, empiezan ahí sí a disputarse sobre todo el recurso o el factor trabajo, empieza la puja distributiva y obviamente en este caso a los trabajadores tienen en esta disputa de poder una relación un poco más simétrica en la misma. Bien, entonces volvemos, como dijimos, a los temas o las cuestiones básicas de la economía, que es producir, cómo y cuánto producir y para quién producir. Es decir, en nuestra también o ensayo de definición que la economía iba a ser el estudio de la producción, distribución y consumo para satisfacer necesidades. Y en esta unidad nosotros nos vamos a centrar en el tema de la distribución
o las formas de reparto y apropiación, que constituye para el Estado todo lo que tiene que ver con la distribución o redistribución por parte del Estado cuando la distribución la hace el mercado. Recordemos también que a veces esta distribución primaria, cuando el Estado tiene un rol más activo en la economía, como proveedor de bienes y servicios y como parte activa de la economía, también estaría participando de alguna manera en la distribución primaria o distribución del ingreso, aunque después también tiene algunas herramientas redistributivas. Bueno, cuando nosotros hablamos de distribución del ingreso, hay que ver con qué criterio se puede estudiar esta distribución y cómo se puede considerar una distribución más justa, menos justa, equitativa, y para eso existen diferentes criterios. En realidad, nuevamente volvemos a lo que ya hemos hablado. Es cuando nosotros vamos a estudiar este tema de distribución del ingreso, los diferentes criterios han sido ensayados por cientistas sociales del área de la economía y por lo tanto son totalmente subjetivos y como tal tienen un componente ideológico importante. Entonces, vamos a ver que los diferentes criterios y cómo estos criterios que van a plantearse como justicia distributiva van a entrar en colisión algunos con otros. Ninguna posición, como decía, es objetiva, siempre va a haber subjetividad, pero es importante ver en qué se basa cada una de estos postulados con respecto a la distribución justa del ingreso. El primero de los criterios que nosotros vamos a abordar es aquel que está basado en la dotación de los factores. Estos criterios con algunas situaciones un poco más rígidas y luego un poco más mesurados, en realidad van a estar defendidos por la ortodoxia, que plantea que el mercado es el mejor asignado de los recursos, dado que el mercado es el mejor de los asignados los recursos, este va a distribuir en forma justa y en la forma en que cada uno de los factores productivos va a estar aportando a la generación de riqueza. Digamos que es un criterio, si se quiere, meritocrático, aunque ya sabemos que cualquier criterio meritocrático nunca tiene o tiene en forma demasiado relativa en cuenta cuáles son las condiciones de inicio y obviamente tiene poco en cuenta a veces situaciones de herencia que no necesariamente estarían respondiendo al mérito de una persona determinada. Entonces, para estos criterios se va a considerar socialmente justo lo que cada persona recibe de ingreso en proporción a la dotación de factores productivos que aporta a la sociedad y a la productividad, obviamente, de estos factores productivos. Y partimos de una situación que es la más rígida de todas, donde dice, bueno, lo que el mercado decide que debe ganar alguno es lo que es justo. Digamos que el mercado va a determinar cuál es la tasa de ganancia, el mercado va a determinar cuál es el salario, y eso es justo porque es lo que está aportando. Ahora bien, como los mercados tienden a ser oligopólicos, o en el mejor de los casos de una competencia monopólica, o muchas veces directamente rentas monopólicas, obviamente
aparece una segunda bajada que dice, bueno, sí, es lo que determina el mercado, pero teniendo en cuenta cómo sería un mercado de competencia perfecta. Es decir, que ir a situaciones más parecidas a un óptimo social, y ahí podría haber algún tipo de regulación cuando la renta es oligopólica o monopólica, para determinar cómo debería ser el mercado de competencia perfecta y a partir de ahí regular esta distribución. Más aún se puede ir desgranando y decir que dentro de estos criterios lo que se debe recibir es solamente por la renta del trabajo. Es decir, que solo se consideran rentas las que son ganadas. Y por último, ya acá sí se plantea esta situación de que las posiciones de salida no siempre son las mismas. Entonces, para eliminar las diferencias iniciales, se podría cobrar algún tipo de impuesto a las herencias. Esto compensaría en parte, pero no totalmente. Digamos, en resumen, estos criterios están basados, como dijimos, en que el que debe distribuir es el mercado, y a lo sumo en el mercado donde falla el Estado o alguna mediación puede corregir estas distribuciones, pero no mucho más que eso. Podríamos decir que en las antípodas están los criterios de igualdad. Digamos que en realidad no son criterios que van a estar enfocados en que la retribución está de acuerdo al mérito, sino de alguna manera están relacionados de acuerdo a las necesidades o al un bienestar general de las personas y de las comunidades. No tiene en cuenta tanto el aporte en el proceso productivo como los criterios que vimos anteriormente, y van a tener en cuenta situaciones más enfocadas a el bienestar y las necesidades que tiene la sociedad. Podemos tener en una primera instancia que un criterio es justo cuando es totalmente igualitario y por lo tanto que el bienestar debe ser igual para todos. Entonces, ¿cómo se debería distribuir? Se debería distribuir la riqueza generada de tal manera que el bienestar individual sea similar al bienestar general. Hay digamos, una bajada con respecto a esto, podría ser el criterio de Rawls. El criterio de Rawls habla de maximizar el bienestar de los grupos de renta más bajas. ¿Qué es lo que está planteando? Que siempre que exista alguna posibilidad de crecimiento y por lo tanto de mejorar la distribución de la riqueza generada, esta siempre debe ir a aquellos grupos de renta más baja. ¿Y qué es lo que dice Rawls al respecto? Dice, bueno, esto va a generar también el bienestar general. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros a los grupos de renta más baja los vamos subiendo, el piso al cual puede caer cualquiera de las personas va a estar más alto. Es decir, que el menor nivel de bienestar va a ser lo suficientemente alto como para que la pérdida de bienestar no sea tan grande. Y bueno, y hay algún otro criterio en este sentido que son criterios de provisión uniforme. Dice, bueno, hay un bienestar mínimo que debe estar garantizada para todo el mundo, todos deben cubrir esas necesidades mínimas, hay un piso mínimo de necesidades que deben ser satisfechas, esa provisión debe estar totalmente garantizada y de ahí en adelante se pueden utilizar otros criterios de distribución. Acá entraríamos
en algunos conceptos, aunque normalmente quedan muchas veces devaluados, como puede ser los salarios mínimos vitales y móviles o una renta básica que esté garantizada para todos. En el otro extremo, con respecto a la distribución sin tener en cuenta el mercado, pero sí en las antípodas de los criterios de bienestar están los criterios utilitaristas. Los criterios utilitaristas lo que van a estar planteando van a ser criterios que se basan en la utilidad marginal de los individuos. Es decir, que si nosotros queremos distribuir de forma justa, debemos distribuir hacia situaciones donde se maximice la función de bienestar social. ¿Y cómo medimos la maximización de bienestar social? Distribuyendo hacia aquellos sectores donde se incremente la utilidad marginal. Ante mayor utilidad marginal, esos deben ser los sectores que deben recibir los adicionales o rentas diferenciales que se vayan a distribuir. Es decir, que ya no tenemos en cuenta el bienestar social en términos absolutos de necesidades, sino que vamos a tener en cuenta el bienestar social en función de la utilidad marginal individual. Recordemos que la utilidad marginal es la utilidad que da la próxima unidad, digamos una nueva unidad, a la utilidad general de los individuos. Es así que si nosotros midiéramos la utilidad marginal, probablemente puede haber algún bien de lujo que le genere mayor utilidad marginal a un individuo que por ahí bienes de primera necesidad a alguien que está al límite de poder satisfacer las necesidades básicas. Así que probablemente un artículo de lujo tenga mayor utilidad marginal que alguien que tiene satisfecho en forma parcial sus necesidades de alimento y vestimenta, y una unidad más de alimento o de vestimenta no tenga una utilidad marginal para él tan alta como un bien de lujo para alguien que tiene todas sus necesidades satisfechas. Así que cuando nosotros pensamos en maximizar el bienestar social general con estos criterios, podemos caer en que justamente los sectores más concentrados pueden tener un nivel de utilidad marginal mayor y por lo tanto hacia esos sectores iría la distribución. Digamos que estos criterios utilitaristas han salido de alguna manera a competir con los criterios que anteriormente habíamos planteado de igualdad. Para ver esto que hablábamos de los criterios utilitaristas, teniendo en cuenta cuáles son las utilidades de Juan y de Pedro, con lo que se trabajaría es con lo que se conoce con las curvas de indiferencias. Y vamos a ver que mientras nos alejamos de donde se juntan los ejes de Juan y de Pedro en el gráfico, mientras más nos alejamos de esa unión, los niveles de utilidad son mayores y obviamente entre las posibilidades o fronteras de posibilidades de utilidad, en aquella curva de indiferencia que se hace tangente sería la máxima, el máximo bienestar social alcanzado bajo estos criterios. Ahora bien, y como nota al pie, ¿cómo se
construyen estas curvas de indiferencia, bueno, es algo que quienes plantean estas, digamos, estas posturas de distribución difícilmente nos lo puedan explicar. Bien. Es decir, tenemos diferentes maneras de pensar en cuál es una distribución justa de la riqueza. Vimos algunas desde las posiciones más rígidas de mercado, luego aquellos criterios que están más relacionados con la igualdad en la sociedad y otros con bienestar social a partir de las utilidades que salen un poquito a competir con los criterios basados en la igualdad, en sí, criterios de igualdad. Bien, con respecto a la distribución, entonces nosotros planteábamos que esta distribución, normalmente en un modo de producción capitalista, lo va a hacer el mercado, en algunos casos con un Estado con un rol principal en la economía, puede llegar a tener algún tipo de injerencia, pero en términos generales vemos al mercado como el que distribuye la riqueza. Entonces, cuando se hace necesario, digamos, de alguna manera, mejorar los niveles de bienestar social, lo que se plantea desde el Estado sí que es parte de sus funciones y sobre las cuales todas las diferentes miradas estarían de acuerdo, es plantear algún tipo de política redistributiva. Algunas de estas políticas redistributivas en Argentina pueden ser los conocidos como planes sociales, y acá a mí me parece importante hacer alguna distinción entre planes sociales focalizados como la emergencia alimentaria, que obviamente están focalizados para aquellos sectores que no llegan a los niveles mínimos de poder satisfacer sus necesidades, ni siquiera sus necesidades alimenticias, o sea, estamos hablando casi de grupos de indigentes, o una política redistributiva activa como se impuso ya hace unos años en Argentina, como es el caso de la asignación universal por hijo. En el caso de la asignación universal por hijo ya no es focalizado, sino que lo que plantea es que hay que poner en un plano de igualdad a todos los menores, aquellos menores hijos de personas en relación de dependencia y que tienen un salario familiar que es justamente destinado para poder atender a los hijos de los trabajadores registrados, con aquellos trabajadores o no registrados o en situaciones de desocupación o que tienen que ganarse el sustento a través de economías informales como el tema de las changas o algo por el estilo, donde esos niños también tienen que tener algún tipo de piso mínimo como para poder desarrollarse. Entonces, la primera diferencia es que en realidad acá no es compensatorio, sino lo que estaríamos hablando de universalidad. Y lo segundo, que no es justamente focalizado, sino que el destino es general a todos, para todos los menores. Bueno, otro de las políticas redistributivas en Argentina es que tiene que ver con lo que habíamos planteado en los primeros criterios que estuvimos desarrollando,
que tiene que ver con el salario mínimo vital y móvil. ¿Qué sería el salario mínimo vital y móvil? Sería un piso mínimo que debería estar garantizado para todos los trabajadores. Eh, Lamentablemente, este salario mínimo vital y móvil en general siempre queda desactualizado y normalmente los salarios mínimo vital y móvil no alcanzan ni siquiera para satisfacer la canasta básica de alimentos. Bueno, otros programas de política redistributiva, puede ser el programa Conectar Igualdad, que fue un programa que se pensó para las nuevas épocas, donde claramente se generan altos niveles de desigualdad para aquellos que tienen acceso a medios electrónicos para comunicarse con aquellos que no lo tienen. Entonces se realizó un programa que en realidad tendría que ser como una compensación en forma indirecta, sino que sería darle herramientas para formación a, a los niños y jóvenes para que luego sus condiciones cuando lleguen al mundo laboral sean más competitivas. Digamos que estos niveles de inicio del cuales hablamos para poder ser competitivo, de alguna manera sean compensados con este tipo de programas donde se les da acceso a una herramienta que hoy prácticamente pasa a ser indispensable. Otros programas son, como también se formuló hace un tiempo, la de las becas Progresar, que estaba destinado a estudiantes de nivel medio y universitarios para que justamente pudieran hacer su recorrido dentro de los ámbitos de formación y destinado estos ámbitos de formación como una de las formas más efectivas de movilidad social ascendente. Bueno, dicho todo esto, algunas reflexiones finales y que tienen que ver, volvemos nuevamente a, hablando de justicia distributiva, al rol del mercado y al rol del Estado. Un mercado que se arroga a sí mismo o se trata de arrogar a sí mismo, sobre todo desde la clase hegemónica, como que es el mejor asignado a los recursos, y que el Estado de alguna manera siempre es ineficiente, cosa que normalmente no hay una demostración empírica actualmente en este sentido. Acá presento, digamos, a forma un poco, si se quiere, grotesca, esta viñeta de Rudy Paz, donde estaría representado un capitalista y en estas épocas de pandemia donde no se generan, no tienen la posibilidad de generar ganancias, justamente porque quienes generan riqueza son los trabajadores y los trabajadores deben quedarse en su casa y por lo tanto no pueden generar bienes y servicios. Estos bienes y servicios a su vez tampoco pueden ser vendidos porque digamos que están bastante limitadas todas las transacciones en esta situación de pandemia. Entonces se pregunta, bueno, si yo no tengo ingresos, ¿quién va a pagar los sueldos? Y su interlocutor le dice que bueno, lo va a pagar en parte estos sueldos del sector privado, el Estado. Digamos que va a compensar estas pérdidas que estaría teniendo a partir del pago de sueldo por parte del Estado. Y ahí asiente, digamos, este señor diciendo que le gusta ese tipo de estatismo. Pero bueno, se pregunta, ¿para pagar de dónde va a salir? Y bueno, van a tener que pagar impuestos a las grandes fortunas. Y dice, bueno, ese es el estatismo que a mí no me gusta. Es decir, que vemos que la clase hegemónica
como ya lo habíamos dicho, no va a estar en contra del Estado, sino de un Estado que administre de alguna manera y trate de redistribuir para una sociedad un poco más igualitaria. Bueno, hoy, y también como reflexión final, se me ocurre, ¿no?, que a partir de esto que estamos viviendo, que obviamente está teniendo una crisis, o está viendo una crisis que todavía no podemos dimensionar cuáles van a ser las consecuencias, pero claramente se ha pegado un freno casi a cero el modo de vida y el modo de relacionarse materialmente la sociedad y el modo de producir. Claramente todas las respuestas han venido del Estado y este mercado mejor asignado de los recursos en este momento de crisis solamente ha tenido respuestas en el sentido de qué van a hacer con la ganancia que yo tengo perdida, e incluso las grandes acumulaciones de capital eh, están cuestionando fuertemente tener que aportar para una salida que obviamente va a ser sumamente difícil. Esto no solamente lo estamos viendo, y esta disputa de poder la estamos viendo en nuestro país, sino que también se está viendo en los países centrales. O sea, uno cuando ve cómo lo está resolviendo Alemania o Italia o Francia, vemos que digamos, el accionar activo para paliar la crisis en la cual se ha quedado inmerso el sistema viene por parte del Estado. El Estado es el que está realmente siendo protagonista. En este sentido, y volviendo a lo que alguna vez también hablamos en anteriores presentaciones, no dista mucho de lo que sucedió luego de la crisis del 30 o de la posguerra por la década del 40, donde un mercado que no podía dar respuesta a una crisis que generaba imposibilidades para el capitalista de poder colocar sus productos, y a su vez se generaba una situación de grandes hambrunas, fue el Estado el que tuvo que salir a salvar esta situación. Y es así que se vivieron los 30 años gloriosos del capitalismo, desde la década del 40 hasta el 70. Ahora bien, cuando esa intervención del Estado fue tomando cada vez mayor envergadura y fue generando mayores condiciones de mayor igualdad y de una puja distributiva de los sectores más postergados, mejorando sus condiciones de vida, y eso evitando altas tasas de ganancia, llegó un momento en el cual fue de alguna manera erosionándose esta relación, y ahí fue que el Estado, que había salvado a una forma de vida, que era este modo de producción capitalista ya por los 30 y los 40, pasa a ser de Salvador el culpable de todos los males. Y es así como nuevamente el mercado empieza a tomar hegemonía y, y de alguna manera el Estado nuevamente se vuelve a retirar, lo cual hace que se pierdan algunas condiciones de igualdad y obviamente se restituyan tasas de ganancias crecientes y empiezan a haber distribuciones más concentradas de la riqueza hacia justamente los sectores más pudientes. Veremos, estamos en este momento viviendo una situación de la cual no sabremos cómo saldremos ni cuándo saldremos, pero obviamente va a haber
algún tipo de relación material de la sociedad que va a ser diferente a lo que hemos vivido en los últimos años, obviamente porque esta crisis realmente ha puesto de manifiesto cuáles son las deficiencias que tiene el mercado y también ha puesto de manifiesto cómo, sea quien sea, los sectores más o menos pudientes, siempre van a recurrir a los estados para que de alguna manera salga a compensar y a resolver la situación en la cual obviamente lo que buscamos es que los medios disponibles puedan satisfacer las necesidades de la sociedad.